All right, well, are we ready to hear the word of the Lord this morning? ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios esta mañana? All right, well, praise the Lord. Gloria a Dios. This morning we continue in our series Esta mañana continuamos en nuestra serie in the book of en el James libro de Santiago, in the New en el Testament. Nuevo Testamento. Okay, and the book of James was actually a letter. El libro de Santiago realmente era una carta Okay, and it was written by the half y brother fue of escrito por el Jesus medio hermano de Jesús to the first a los Christians primeros creyentes o cristianos to encourage them para animarles in their persecution and en suffering, medio de su persecución y de su sufrimiento and to teach them how to live a life of y faith para enseñarles cómo vivir una vida de fe and maturity y madurez in a world that was against en them. un mundo que estaba en contra de ellos. And we're going to begin reading again this morning Vamos a comenzar leyendo nuevamente esta mañana in James chapter en 1, Santiago capítulo 1 and we will be starting at verse 13 this y morning. esta mañana vamos a comenzar con el versículo 13. Okay. So we're going to begin reading this morning with three verses, verses 13 through 15 of James chapter 1. Vamos a empezar leyendo esta mañana en Santiago capítulo 1, empezando con versículo 13 al 15. All right. And it says this, "Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death." Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Amen. Amén. So, in the previous verses, James wrote about trials or tests. En los versículos anteriores, Santiago había escrito acerca de pruebas. But now he begins to, tribulaciones. I'm sorry, Ajá. right? But now he begins to write about temptation. Pero ahora comienza a escribirnos acerca de tentaciones. And he wants us to see a great difference Y quiere que nosotros veamos la gran diferencia between trials and entre temptations. las pruebas y las tentaciones. And to teach us how to win the Y battle enseñarnos cómo podemos ganar la batalla with temptations to sin. con las tentaciones que nos llevan al pecado. James recognized Santiago reconoce that some of those first believers reconoció que algunos de los primeros cristianos they were accusing God of tempting them to sin. estaban acusando a Dios de haberles tentado al pecado. And James wanted to correct this error. Y Santiago quería corregir este error. They were accusing God of tempting them or blaming God for Estaban their sin. acusando a Dios de tentarlos o echándole la culpa por sus pecados. And so James says, when we are tempted, Entonces Santiago dice, cuando somos tentados, okay, he does not say if we are tempted, no dice si es que somos tentados, because we're all going to be tempted to sin. porque todos seremos tentados al pecado. We have an enemy Tenemos un enemigo that comes to steal, kill, and que destroy. viene a robar, matar y destruir. And we live in a Y world vivimos en un mundo that rejects God and His que truth. rechaza a Dios y su verdad. And so these spiritual Entonces forces estas fuerzas are espirituales going to attack us van a atacarnos and try to seduce y us van a to tratar sin. de seducirnos al pecado. Also, También we still have a sinful nature todavía tenemos una naturaleza pecaminosa within us dentro de nosotros that desires what is not good for que us. desea lo que no es bueno para nosotros. So we're in this battle Entonces estamos en esta batalla to live for Jesus de vivir para Jesús and to follow y Jesus seguir a Jesús in en obedience obediencia, and victory over en sin, victoria sobre el pecado or o to live by the flesh. vivir
a través de la carne and under the power of y sin. bajo el poder del pecado. And so James says, Entonces Santiago dice, when we are cuando tempted, somos we tentados, should never think that God is tempting us to sin. no debemos nunca pensar que Dios nos está tentando a pecar. And James gives us a Y revelation Santiago nos da una revelación of the nature of God. de la naturaleza de Dios. He says God cannot be tempted Dice, by Dios evil. no puede ser tentado por la maldad. And he does not tempt anyone to Y sin. tampoco tienta a alguna persona a pecar. Why? ¿Por qué? Because God is perfectly holy Porque Dios es perfectamente santo and y righteous. justo. He is without sin. Él no tiene pecado. The word says that God is light, Dice la palabra que Dios es luz and in him there is no y darkness. que en Él no existe la oscuridad. He is perfect Él es love. perfecto amor. So it is against his nature Entonces va en contra de su to naturaleza tempt us to sin. tentarnos a pecar. As Como believers, creyentes, we are his sons and daughters. nosotros somos sus hijos e hijas. He is our perfect Él es Father nuestro Padre perfecto, that loves us quien nos ama, and wants what is best for quiere lo us. mejor para nosotros Also, he hates sin. y también Él odia el pecado. The word says that he hates La sin palabra lo dice, Él odia el pecado and the destruction that it y causes la destrucción que el pecado causa in our en world nuestro mundo and in the lives of his y en children. las vidas de sus hijos. So he would never tempt us to sin Entonces Él jamás nos tentaría a pecar, because sin always hurts us. porque el pecado siempre nos lastima. Even when we can't see it, Aun cuando no lo podemos ver, sin always brings negative el consequences. pecado siempre trae consigo consecuencias negativas. Now, we've already learned Ya hemos aprendido that our Father allows us to face trials of many que kinds. nuestro Padre nos permite enfrentar una variedad de pruebas, But He uses those pero trials usa esas pruebas to test our faith para probar nuestra fe, and to do a good work para in hacer us. una buena obra en nosotros. And now James wants us to Y ahora understand lo que Santiago quiere que entendamos that the temptations we es face que las tentaciones que enfrentamos are not from God. no son de Él, no son de Dios, They're not from our no Father. vienen de nuestro Padre, They are from our enemies. son de nuestro enemigo o nuestros enemigos. However, Sin embargo, our sinful nature nuestra naturaleza pecaminosa loves to put the blame for our sin nos encanta ponerle la culpa a nuestro pecado, de nuestro pecado, on others. sobre otras personas. Even God. Even what? Even God. Aún culpar a Dios. And it started with Adam and Eve. Y todo esto empezó con Adán y Eva, The first human beings, los primeros humanos. okay, sinned against God. Pecaron contra Dios. And what happened? ¿Y qué pasó? God came looking for them, Dios vino a buscarlos and they were hiding. y estaban escondiéndose. And Eve put the blame on the serpent. Y Eva culpó a la serpiente. And Adam put the blame on Eve. Y Adán culpó a Eva. And then God. Y luego a Dios. Remember what he ¿Se said? acuerdan lo que él dijo? It was this Fue woman esta mujer that you gave que me. tú me diste. I mean, I feel sad for Adam. Yo me siento triste por Adán. He went to sleep Él se durmió and woke up married. y se despertó casado. I mean, he had no choice in the matter. No tenía elección en esta situación. Okay, he went to sleep one day Un día se durmió y luego se despertó. and he had a surgery. Y tenía una cirugía. Now, perhaps we don't cast blame on God for our sin, Tal vez nosotros no culpamos a Dios por nuestros pecados, but we love to put the blame on the devil. pero nos encanta culpar a Satanás. How many of us have heard or said, ¿Cuántos de nosotros hemos oído o dicho, the devil made me do it? el diablo me obligó a hacerlo? In Matthew 4, En Mateo 4, we learn that one of the names of the devil aprendemos que uno de los nombres del diablo is the tempter. es el tentador. Remember, he came to Eve ¿Recuerdan cuando él llegó a Eva in the form of a en serpent forma de una serpiente to tempt her. para tentarla?
And it's true that the devil comes Y es cierto que el diablo llega to draw us away from a Christ alejarnos de Dios and to tempt us to y sin. tentarnos a pecar. However, Sin embargo, the devil cannot make us do el anything. diablo no nos puede obligar a hacer nada. By the Holy Spirit of A God, través del Espíritu Santo de Dios, we have the power to say no to tenemos el temptation. poder para decirle no a la tentación. In De fact, hecho, every temptation is an opportunity cada tentación es una oportunidad to say no to the tempter para decirle no al tentador and yes to y Jesus sí a Jesús and his truth. y a su verdad. But listen to this Pero revelation escuchen esta revelación from James in verse que 14. viene de Santiago versículo 14. James tells us that it is not what is outside of us that causes us to sin, Santiago dice que no es lo que está fuera de nosotros que nos causa pecar, to fall to the temptation. el caer a la tentación. It is not the No devil es el diablo or the world. ni el mundo. James says that we are drawn away Santiago dice que nosotros somos arrastrados by our own o desires. alejados a través de nuestros propios deseos. And we are seduced, he Y, says. y él dice que somos seducidos. In other words, En otras palabras, when we are tempted, cuando somos tentados, the first move is to draw us away la primera estrategia es alejarnos from Jesus de Jesús and from his truth. y de su verdad. Something captures our attention. Hay algo que cautiva nuestra atención o captura nuestra atención o llama nuestra atención. Now, think of it like this. Piénsenlo de esta forma. I want to use the example of fishing. Voy a usar el ejemplo de la pesca. I mean, we're in Costa Rica. Estamos en Costa We Rica, live on the vivimos ocean. cerca del mar, Some of us love to algunos fish. nos gusta ir a pescar. And so we'll use the example of bait Entonces vamos a usar el ejemplo de la carnada on a hook. en un anzuelo. James says the problem is not the bait. Santiago dice que el problema no es la carnada. The devil can put the bait on the hook. El diablo puede poner la carnada sobre el anzuelo, He can present it to puede us. presentarlo a nosotros, But the real problem is my desire for that bait, pero el verdadero problema es mi deseo por la carnada, whatever it is. sea lo que sea. The word teaches that we are born with a sinful nature. La palabra nos enseña que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. We call it our Le flesh. llamamos nuestra carne. The Bible calls it our La flesh. Biblia lo llama nuestra carne. And all the good desires that God gave us when He created Y todos us los buenos deseos que Dios nos dio cuando nos creó were corrupted by sin. fueron corrompidos por el pecado. So that now the good Para desires que ahora los buenos deseos want to do evil. quieren hacer el mal. How? ¿O cómo? The desires of our Los flesh deseos de nuestra carne want to be quieren satisfied ser satisfechos in ways that are not pleasing to God, en maneras que no complacen a Dios, that do not align with His truth. que no se alinean con su verdad. And we all have these desires. Y todos tenemos estos deseos. And for each of Y us, para cada uno de nosotros we have different areas of weakness tenemos diferentes áreas de debilidad and vulnerability. y vulnerabilidad. Perhaps it's lust Quizás es la lujuria or greed, o la avaricia, the desire for the things of this world. el deseo por las cosas de este mundo, Gossip, el chisme, lying, la mentira, anger, el enojo, whatever it is. sea lo que sea. And the enemy knows exactly what they are for each Y of el us. enemigo conoce exactamente cuál de estas cosas es para cada uno de nosotros. And so what bait does he use on the hook? Entonces, ¿qué carnada usa sobre el anzuelo? The one that will capture your attention. El que te va a llamar la atención a ti. He desires to tempt us, Él desea tentarnos to satisfy the desire in us, para satisfacer ese deseo dentro de nosotros. but James tells us Pero Santiago nos dice that the temptation is not sin.
que la tentación en sí no es el pecado. I want to say that Quiero again. decirlo nuevamente. Okay? The temptation is not sin. La tentación no es un pecado. And the bait is not the Y problem. la carnada no es el problema. The problem is not what is outside of El us. problema no es lo que está fuera de nosotros The problem is what is o inside of a us. nuestro alrededor. El problema es lo que está dentro de nosotros. When we make the Cuando decision tomamos la decisión to satisfy the sinful de desire satisfacer este deseo pecaminoso and to bite the bait. y morder la carnada. James says that our desire has conceived Santiago dice que el deseo ha concebido because the temptation, we unite the temptation with our desire. porque unimos la tentación o el deseo concibe cuando unimos la tentación con nuestro deseo. He says it conceives. Perdón, con el pecado. He says it conceives. This is a really hard one. Let Yeah, me I try know. to figure Okay. this out. Okay. All right. Que el deseo concibe cuando unimos la tentación con el pecado. Eso. Okay. He says what is born? What's the child of that? The En product otras of that palabras, ¿qué es el hijo o el producto de esto, de esta unión? is sin. Es el pecado. And then he says sin grows. I just got it. Cuando unimos el deseo con la tentación, el producto de eso es el pecado. That's right. There we go. Sin is born. El pecado nace. Now think about this. Ahora piensen en esto. This is not a perfect example Esto no es un ejemplo perfecto, because it's not necessarily sinful to eat this or to eat that. porque no necesariamente es pecaminoso comer una cosa u otra. Okay? But follow me on my example. Pero síganme con este ejemplo. Okay? My wife Julie, Here you go again, making me talk about my friend. this is wonderful. Siempre me pone a hablar de mi amiga. Hey, I asked her if I could do this. Maravilloso. Yo le pedí permiso, dice. I asked you if this bothered you, and you said no, Yo le it's pedí fine. permiso y que le pregunté que si le molestaba y dijo que no, que todo tuanis. Okay, I'm in trouble later. Ya voy a estar en problemas después. This is harmless. Esto no es nada. My wife loves pumpkin pie. A mi esposa le encanta el postre de calabaza. Yeah, pumpkin pie. Postre de Okay? calabaza. But she has no desire for chicharrones. Pero no tiene deseo alguno para chicharrones. Okay? So for Julie, Entonces para Julie, pumpkin pie is a big temptation. el postre de calabaza es una gran tentación. Okay? But Pero chicharrones chicharrones are not. no lo son. Now for me, Ahora para mí, chicharrones are a big temptation. chicharrones son una gran tentación. I love me some Me chicharrones. encantan chicharrones. Where's Adrian? ¿A dónde está Adrián? Oh, he had to go Se home. tuvo que ir. We eat some chicharrones. Nosotros comemos chicharrones. Okay? But pumpkin pie, Pero el postre de calabaza, it really doesn't touch my desire. no me conmueve el deseo. Okay? This is how temptation works. Es de esta manera que funciona la tentación. So each one of us need to know Entonces cada uno de nosotros necesita saber what temptations have more power over us. cuáles tentaciones tienen más poder sobre nosotros. And we need to make war on those temptations. Necesitamos hacer guerra en contra de esas tentaciones. We need to put barriers in place Necesitamos poner barreras en su lugar to protect us. para We protegernos. need to be vigilant. Necesitamos estar atentos, To recognize the bait reconocer la carnada as a temptation como una tentación and to resist it. y resistirlo. Amen. Amén. In fact, De hecho, one famous un pastor pastor famoso said that every temptation is a call to battle. dijo que cada tentación es un llamado a la batalla. Are you with me, church? ¿Me acompaña la iglesia? I'll never forget what one pastor said many years ago. Nunca olvidaré lo que dijo un pastor hace muchos años. This is a Texan, Es un tejano okay? And he says,
Do you know how to get a dog to leave a bone? ¿Usted sabe, sabes cómo convencer a un perro que abandone un hueso? He says, offer him a steak. Ofrécele un bistec. I would say that don't only work on dogs, that works on me. Yo diría que eso no solo funciona con perros, también funciona conmigo. Can I tell you this morning Les puedo decir esta mañana that Jesus que Jesús is the steak? es el bistec. Jesus is the steak. Jesús es el bistec. His truth Su verdad is the steak. es el bistec. His ways Sus maneras, are the steak. sus caminos son el bistec. And all that the world offers us Todo lo que el mundo nos ofrece, are bones, todo lo que el mundo nos ofrece son huesos, dry bones. huesos secos. They have no meat on No them. tienen carne, They have no life in no them. tienen vida. Oh, sure, it's fine if the only thing you know is bones. Claro, está bien si todo lo que usted conoce solo sean huesos. And you Y believe usted cree, this is it. esto es lo máximo. This is life. Esta es la vida. And then you meet Pero Jesus. después te encuentras con Jesús And you discover that you have been chewing on y bones descubres que has estado masticando huesos when steak was always on the menu. cuando el bistec siempre estuvo en el menú. That's what James tells us in the next verses. Eso es lo que Santiago nos dice en los próximos versos. Let's read verses 16 through 18. Leamos versos 16 al 18. James says, "Do not be deceived, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Of his own will he brought us forth by the word of truth, that we might be a kind of first fruits of his creatures." Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Amen. First, James writes, "Beloved brothers." Primero, Santiago escribe, mis hermanos queridos, Beloved brothers and sisters hermanos y hermanas queridos of Iglesia de la de Iglesia Costa, de la Costa, do not be deceived. no sean engañados. What is the deception? ¿Cuál es el engaño? First, Primeramente, that God would tempt us to sin. el que Dios es el quien nos tienta a pecar. Now we know that is not true. Ahora sabemos que esto no es cierto. Our Father will not do that. Nuestro Padre no haría tal cosa, But that's not all. pero eso no es todo. Let's return to the example of fishing, Volvamos al ejemplo de la pesca, of the bait. de la carnada. The deception is El engaño es when you and I do not see the hook. cuando tú y yo no vemos el anzuelo. Oh, it's always there. El anzuelo siempre está ahí. If the devil is tempting you to Si sin, el diablo te está tentando a pecar, if the world is seducing you to si el sin, mundo te está seduciendo al pecado, the bait can look beautiful, la carnada se puede ver hermoso, desirable. deseable. It touches the desire in you, Toca el deseo que está dentro de ti. and you think, Y tú piensas, it can satisfy esto me, me puede satisfacer. and I want it, Y lo quiero. and I deserve Y it. me lo merezco. And I know it's not how God wants me to Y do sé que it, no es la forma en la que Dios quiere que lo cumpla, but it's no big thing. pero no es la gran cosa. I mean, He's great, He's full of O grace, sea, Él está lleno de gracia, ¿no? and that is true. Y eso es cierto. But there is the lie, Pero ahí está la mentira, the deception. el engaño. We don't see the hook. Nosotros no podemos ver el anzuelo.
The enemy's outside, El enemigo está afuera, okay, and the enemy within. perdón, los enemigos por fuera y el enemigo interior, My mi flesh carne, does not want me to see the hook, no quiere que yo vea el anzuelo, but it's always there. pero siempre está presente. Remember in verse 15, ¿Recuerdan el versículo 15? James said that sin grows Santiago dice que el pecado crece and y grows. crece, And if you don't repent and turn from y si it, no te arrepientes y vuelves tu espalda he says it will keep growing until it brings death. o le das la espalda, ese pecado seguirá creciendo hasta llevar a la muerte. At times, Hay we take, tiempos. I'm sorry, at times we take a bite, Hay tiempos en que tomamos un mordisco no hook. y no vemos anzuelo. So another bite, Entonces otro mordisco, still no hook. todavía no hay anzuelo. Well, this feels good. Bueno, esto se siente bien. It must not be a big deal. Puede ser que no es gran cosa entonces. And we abuse the grace of Así God, que abusamos la gracia de Dios and we bite y again, mordemos otra vez and still no y hook. todavía no hay anzuelo. But sooner or later, Pero tarde o temprano, the hook is always there. el anzuelo siempre está ahí. The grave consequences are always there. Las consecuencias graves siempre están presentes. And if we don't repent of our Y si sin no nos arrepentimos de nuestro pecado, and seek forgiveness and restoration in buscamos Jesus, perdón y restauración en Jesús, James says that the sin produces death. Santiago dice que este pecado produce muerte. Now, there's different ideas about what death means in this verse. Ahora, hay diferentes ideas de lo que significa la muerte en este versículo, But none of them are good. pero ningún resultado es bueno. Okay? None are good. Ni uno es bueno. Praise God for verse 17, Gloria a Dios por el versículo 17, where we find not only the good donde news, encontramos no solamente las buenas noticias, but great pero news. las grandes noticias. James encouraged the believers 2,000 years ago, Santiago anima a los creyentes hace 2000 años and he encourages us here this y morning también nos anima a nosotros hoy esta mañana to remember para recordar that our Father is not the que tempter, nuestro Padre no es el tentador, He is the giver. Él es el dador. He is the giver of every good and perfect gift. Él es el dador de toda buen don, He is the Father of heavenly de lights. todo buen don y don perfecto. Es el Padre de las lumbreras celestes. And although the lights move and change Y aunque estas lumbreras o luces se mueven y cambian every day, todos los días, our Father never changes. nuestro Padre nunca cambia. That is the Ese message. es el He mensaje. is the same Él es el yesterday, mismo ayer, today, hoy and tomorrow. y mañana. He loves us with a perfect love, Nos ama con un amor perfecto and because of His love for y us, por su amor por nosotros. He sent His Son Él Jesus envió a su Hijo Jesús to save us para salvarnos and heal y us sanarnos and deliver us. y liberarnos. He never abandons Él us. nunca nos abandona He never makes a y mistake. Él nunca se equivoca. He never loses a battle. Él nunca pierde una batalla. He never changes his mind. Él nunca cambia su forma He de is pensar. perfect in all his Él es ways, perfecto en todos sus caminos. and He is always for Y us. siempre está a nuestro favor. He always does what is best for His Y siempre children. hace lo mejor, lo que más le conviene a sus hijos. As we like to say, Como nos gusta decir, He is good Él es bueno all the time. todo el tiempo. And all the Y time, todo el tiempo, Él es bueno. yeah. That's what James wants us to receive, Esto es lo que Santiago quiere que recibamos to remember. y recordemos In the time of que temptation, en el tiempo de tentación that our God is good. nuestro Dios es bueno. And He's not done with the great Y news. no acaba aquí la buena noticia. In verse En 18, versículo 18
James reminded those first believers Santiago le recordó a estos primeros creyentes that it was by the will of the que Father fue a través de la voluntad del Padre that He gave them a new birth que Él les dio un nacimiento nuevo, through the word of un truth, renacer a través de la palabra de la verdad, the el gospel. Evangelio. He saved them Él los salvó and He made them new creations in Christ y los hizo Jesus creación nueva en Cristo Jesús. so that ¿Para qué? they would be like the first fruits of His creatures. Ellos fueran como los primeros frutos de sus criaturas, su creación. The first to receive salvation Los primeros en recibir salvación and eternal life y vida eterna and the Holy y Spirit. el Espíritu Santo. The first of many that would receive this gift Los primeros de muchos que recibirían este don and to be set apart for His y glory. el ser apartados para su gloria. And this is great news Y for esta es us una gran noticia para nosotros. because the first fruits Porque los primeros frutos was a declaration eran una declaración of a great harvest to de come. una gran cosecha por venir. And those of us that believe, Y aquellos de nosotros quienes creemos, those of us that have repented and trusted in los que Christ, nos hemos arrepentido y confiado en Cristo, we are part of that great harvest. somos parte de esa gran cosecha. We also heard the gospel. También oímos el Evangelio. We were born again. Nacimos nuevamente. He saved us Él nos salvó and made us y new. nos hizo nuevos. He put His Holy Spirit in Puso us, su Espíritu Santo en nosotros. and we are set Que apart somos apartados for His glory. para su gloria. Amen. Amén. Here in this chapter, Aquí en este capítulo we have seen again and again hemos visto vez tras vez that James is calling us to maturity. que Santiago nos está llamando a madurar. In this first chapter, that's the message. En este primer capítulo ese es el mensaje. It's a call to maturity Es un llamado a la madurez in our faith. en nuestra fe. One pastor says, Un pastor dice, James is shouting to the church, Santiago le está gritando a la iglesia, grow up, maduren, grow up. crezcan. In trials, En pruebas he calls us to persevere nos llama a perseverar with joy. con gozo. And here, Y aquí he exhorts us to taste nos exhorta a probar and see y ver that the Lord is que good. Dios es bueno. And he calls us to resist the Y nos temptation llama a resistir las tentaciones, to find de satisfaction encontrar satisfacción chewing on the dry bones that this world offers us. Chewing? Doing it? Yeah. Okay. Yeah, Okay. chewing on He the calls dry. us to chew on them? No, he calls us to resist the Ah. temptation Ok, nos llama a resistir la tentación de masticar los huesos secos that the world que el offers mundo ofrece, because Jesus has prepared a table for us porque Jesús ha preparado una mesa para nosotros, in the presence of our en enemies. la presencia de nuestros enemigos, And there is steak on the y menu hay bistec en el menú, every moment en cada momento of every day. de cada día. Salvation, Salvación, healing, sanidad, freedom, libertad, victory over Satan victoria sobre and Satanás y sin pecado and death, y muerte, life, vida abundant abundante and eternal. y eterna. I want to read one more verse before we close this Quiero leer morning. un versículo más antes de cerrar esta mañana. Okay, and it's in 1 Corinthians chapter Está 10. en 1 Corintios capítulo 10. I'll read it to you, Entonces los voy a leer, okay, because it's just one que verse. solo es un versículo, But I believe it will encourage us greatly pero creo que nos va a dar un gran ánimo. as we think about temptation and sin. Mientras que pensamos en la tentación y en el pecado. And this was the Apostle Paul Esto lo escribió el apóstol Pablo writing to the church in a Corinth, la iglesia de Corintios, who was a church that had a lot of problems. que era una iglesia que tenía muchos problemas. Okay, but listen to this Pero encouragement. escuchen este ánimo. Okay, chapter 10, verse 13 of 1 Corinthians. 1 Corintios 10:13. It says, "No temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful,
who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. What a great word Qué gran palabra, ¿no? to take home with us Para this llevarnos a la afternoon. casa esta tarde. This should encourage Esto us. debería de animarnos. We all face temptations, Todos enfrentamos tentaciones. but our Father will not allow us Sin embargo, nuestro Padre no nos permitirá to be tempted beyond what we can bear. ser tentados más allá de lo que podamos aguantar. And Y He will always provide a way of escape, Él siempre proveerá una salida, una forma de escapar, a way to resist the una temptation. manera de resistir la tentación. The purpose of El James propósito de Santiago in these verses, en estos versos and for my message this morning, y a través de mi mensaje hoy, it's not to condemn us for biting the bait. no es para condenarnos por darle un mordisco a la carnada. We all do it. Todos lo hacemos. We all do it at times. Hay tiempos en que lo hacemos. The purpose is to help us see El propósito es ayudarnos a ver the hook, el anzuelo, to know that it's there, entender de que está ahí and to see that sin y ver que el pecado always robs us siempre nos roba of the best that God has for de us. lo mejor que Dios tiene preparado para I want to nosotros. encourage you this Quiero morning. animarte en esta mañana. Say no to the bones Díganle no a los huesos and yes to the y steak. sí al bistec. Amen? Amén. Amen. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia de la Costa. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido, para alimentar tu fe y animarte en tu vida con Jesús. Además, comparte este video con tus amigos y familiares. Tú nos puedes ayudar a alcanzar más personas con las buenas nuevas de Jesucristo. Si necesitas más información sobre nuestra iglesia, puedes visitar a nuestro sitio de web en iglesiadelacosta.com. También queremos invitarte a visitarnos cualquier domingo a las 10 de la mañana y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.